Mateo capítulo 17. Comentario de William MacDonald. Preparando a los discípulos para la gloria, la transfiguración. Versículos del 1 al 8. Versículos del 1 al 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 6 días después del incidente en Cesarea de Filipos, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan arriba a un monte alto en algún lugar de Galilea. Muchos comentaristas asignan significado a los 6 días. Guy Belain, por ejemplo, dice: 6 es el número del hombre, significando sus días de trabajo. Después de 6 días, después de transcurridos la obra y el día del hombre, luego llega el día del Señor, el reino. Cuando Lucas dice que la transfiguración tuvo lugar como 8 días después, capítulo 9, versículo 28, que dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Evidentemente incluye los días terminales, además de los días de entremedio, por cuanto 8 es el número de la resurrección y de un nuevo comienzo. Es apropiado que Lucas identifique el reino con un nuevo comienzo. Pedro, Jacobo y Juan, que parecen haber ocupado un puesto de especial proximidad al Señor, tuvieron el privilegio de verlo transfigurado. Hasta ahora su gloria había estado velada en un cuerpo de carne, pero ahora su rostro y sus vestiduras se volvieron radiantes como el sol, con una luz resplandeciente, una manifestación visible de su deidad. Así como la nube de la gloria, o Shekinah en el Antiguo Testamento, simbolizaba la presencia de Dios. La escena fue una visión anticipada de cómo será el Señor Jesús cuando regrese para establecer su reino. No volverá a aparecer como el Cordero del Sacrificio, sino como el León de la tribu de Judá. Todos los que le vean lo reconocerán inmediatamente como Dios Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 3 dice: Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías aparecieron en el monte y conversaron con él acerca de la muerte que él iba a padecer en Jerusalén. Lucas capítulo 9 versículos 30-31 que dicen: Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías pueden representar a los santos del Antiguo Testamento, o si tomamos a Moisés como representante de la ley y a Elías como representante de los profetas, entonces vemos aquí a ambas secciones del Antiguo Testamento, señalando a los padecimientos de Cristo y a las glorias que seguirían tras ellos. Una tercera posibilidad es que Moisés, que fue al cielo a través de la muerte, representa a todos los que serán resucitados de entre los muertos para entrar en el milenio, mientras que Elías, que fue trasladado al cielo, representa a aquellos que alcanzarán el reino por la vía del traslado. Los discípulos Pedro, Jacobo y Juan pueden estar aquí representando a los santos del Nuevo Testamento en general. Podrían también estar representando el fiel remanente judío que estará vivo en la segunda venida y que entrará en el reino con Cristo. La multitud al pie del monte, versículos 14. Lucas 9:37, que dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Ha sido asemejada a las naciones gentiles que compartirán también las bendiciones del reinado de 1000 años de Cristo. Versículos 4 al 5 dicen: Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Pedro quedó profundamente conmovido.
Tenía un verdadero sentido de historia. Queriendo atrapar aquel esplendor, sugirió precipitadamente erigir 3 tabernáculos o cabañas memoriales, uno para Jesús, otro para Moisés y otro para Elías. Fue correcto poner a Jesús en primer lugar, pero erró al no darle la preeminencia. Jesús no es uno entre iguales, sino Señor sobre todo, para enseñar esta lección. Dios Padre los cubrió con una nube fulgurante y luego anunció: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». En el reino, Cristo será el incomparable, el supremo monarca, cuya palabra tendrá la autoridad final. Así debería ser en este tiempo en los corazones de sus seguidores. Versículos del 6 al 8 dice: Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: «Levantaos y no temáis». Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Aturdidos por la nube de gloria y por la voz de Dios, los discípulos se postraron sobre sus rostros, pero Jesús les dijo que se levantasen. «No temáis». Y al levantarse no vieron a nadie, sino a Jesús solo, y así será en el reino. El Señor Jesús será toda la gloria en la tierra de Emmanuel. Acerca del precursor, capítulo 17, versículos 9 al 13. Versículo 9 dice: Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: «No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». Mientras descendían del monte, Jesús mandó a sus discípulos que callasen acerca de lo que habían visto hasta que Él hubiese resucitado de los muertos. Los judíos, bien dispuestos a recibir a cualquiera que les liberase del yugo romano, le habrían dado la bienvenida para que les salvase de Roma, pero no le querían como salvador del pecado. Para todos los propósitos prácticos, Israel había rechazado a su Mesías y sería inútil relatar a los judíos esta visión de la gloria mesiánica. Después de la resurrección, el mensaje sería proclamado por todo el mundo. Versículos del 10 al 13 dice: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: «¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?» Respondiendo Jesús les dijo: «A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los discípulos acababan de ver un anticipo de la venida de Cristo en poder y gloria, pero su precursor no había aparecido. Malaquías había profetizado que Elías debía venir antes del advenimiento del Mesías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: «He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». De modo que sus discípulos le preguntaron a Jesús acerca de ello. El Señor corroboró que a la verdad Elías tenía que venir primero como reformador, pero explicó que Elías ya vino. Evidentemente se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Véase el versículo 13. Juan no era Elías. Juan 1:21 dice: «Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías?» Dijo: «No soy». «¿Eres tú el profeta?» Y respondió: «No, pero había venido con el espíritu y el poder de Elías». Lucas capítulo 1 versículo 17 dice: «E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Si Israel hubiese aceptado a Juan y su mensaje, él habría cumplido el papel profetizado acerca de Elías. Mateo capítulo 11, versículo 14 dice: «Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir».
Pero la nación no reconoció el significado de la misión de Juan y lo trataron como quisieron. La muerte de Juan fue una premonición de lo que harían con el Hijo del Hombre. Rechazaron al precursor, también rechazarían al Rey. Cuando Jesús les explicó esto, los discípulos se dieron cuenta de que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Hay toda razón para creer que antes de la segunda venida de Cristo surgirá un profeta para preparar a Israel para el Rey que ha de venir. Es muy difícil determinar si será Elías en persona o alguien con un ministerio similar. Preparación para el servicio por medio de oración y ayuno. Capítulo 17, versículos 14 al 21. La vida no es toda ella una experiencia en la cumbre. Después de momentos de entusiasmo espiritual vienen horas y días de trabajo duro y de fatiga. Viene el momento en que es necesario dejar el monte para ministrar en el valle de la necesidad humana. Versículos 14 al 15 dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Al pie del monte, un angustiado padre estaba esperando al Salvador. Se arrodilló ante él y prorrumpió en un ferviente ruego para que sanase a su hijo endemoniado. Su hijo era epiléptico y sufría violentas convulsiones que hacían que muchas veces cayese en el fuego y muchas en el agua, pero que su desgracia quedaba aumentada con quemaduras y ocasiones en que casi se ahogaba. Era un ejemplo clásico del sufrimiento causado por Satanás, el más cruel de los esclavizadores. Versículo 16 dice: Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El padre había ido a buscar a los discípulos para pedir ayuda, solo para descubrir que vana es la ayuda del hombre. Se habían visto impotentes para sanar. Versículo 17 dice: Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Estas palabras se dirigen a los discípulos. No tenían fe para sanar a aquel epiléptico, pero a este respecto eran una muestra representativa del pueblo judío de aquel tiempo, incrédulos y perversos. Versículo 18 dice: Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Tan pronto como el lunático fue llevado a Jesús, Jesús increpó al demonio y el sufriente fue inmediatamente curado. Versículos 19 al 20 dice: Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Perplejos ante la impotencia que habían manifestado, los discípulos pidieron en privado una explicación a Jesús. Su respuesta fue directa: falta de fe. Si hubiesen tenido fe del tamaño de un grano de mostaza, la más pequeña de las semillas, podrían mandar a un monte que se arrojase al mar, y sucedería. Naturalmente se debería comprender que la verdadera fe ha de basarse en un mandamiento o promesa de Dios. Esperar llevar a cabo alguna hazaña espectacular para gratificar un capricho personal no es fe, sino que es presunción. Pero si Dios conduce a un creyente en una determinada dirección o da un mandamiento, el cristiano puede tener una total confianza en que las dificultades más enormes serán milagrosamente removidas. Nada es imposible para los que creen.
Versículo 21 dice: Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Está omitido en la mayoría de las Biblias modernas, porque está ausente en muchos antiguos manuscritos. Sin embargo, se encuentra en la mayoría de los manuscritos y concuerda con el contexto de un problema especialmente difícil. Los discípulos quedan advertidos de que será traicionado. Versículos 22 al 23. Dice: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Una vez más, sin dramatismo ni aspavientos, el Señor Jesús advirtió a sus discípulos que sería muerto, pero una vez más hay una palabra de vindicación y de victoria. Resucitaría al tercer día, si no les hubiese anunciado su muerte por adelantado. Es indudable que habrían quedado desilusionados por tal suceso. Una muerte vergonzosa y cruel no era consecuente con sus expectativas tocante al Mesías. Tal como había de ser, se sintieron muy entristecidos al saber que los dejaría y que sería muerto. Oyeron la predicción de su pasión, pero parece que no asimilaron la promesa de su resurrección. Pedro y su maestro pagan sus impuestos. Versículos 24 al 27. Versículos 24 al 25 dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ya en Capernaum, los recaudadores del impuesto de las 2 dracmas para el sostenimiento del templo preguntaron a Pedro si su maestro había pagado el medio siclo que se usaba para financiar el costoso servicio del templo. Pedro respondió sí. Quizá el errado discípulo quería evitar un apuro a Cristo. En lo que sigue vemos la omnisciencia del Señor. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús le habló primero, antes que Pedro tuviese la posibilidad de contarle lo sucedido. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran tributos o impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? La pregunta se ha de comprender a la luz de aquellos tiempos. Un gobernante hacía pagar tributo a sus súbditos para el sustento de su reino y de su propia familia, pero no hacía tributar a su propia familia. Generalmente, bajo las formas de gobierno de las democracias occidentales, todos pagan tributos, incluyendo el gobernante y su familia. Versículo 26 dice: Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Pedro contestó correctamente que los gobernantes cobran tributos de los extraños. Jesús le respondió entonces que los hijos están exentos. La cuestión era que el templo era la casa de Dios. Que Jesús, el Hijo de Dios, pagase tributo para el sustento del templo equivaldría a pagarse tributo a sí mismo. Versículo 27 dice: Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Sin embargo, mejor que no ofender innecesariamente, el Señor accedió a pagar el impuesto. Pero, ¿qué iba a hacer para conseguir el dinero? No hay ningún registro de que Jesús llevase jamás dinero sobre su persona. Envió a Pedro al mar de Galilea diciéndole que tomase el primer pez que pescase. En la boca de aquel pez habría un estatero, moneda que Pedro emplearía para pagar el tributo. La mitad para el Señor Jesús y la otra mitad para él mismo. Este asombroso milagro narrado de la manera más comedida demuestra claramente la omnisciencia de Cristo.
Él sabía que uno de todos los peces del mar de Galilea tenía un estatero en la boca, sabía dónde se encontraba aquel pez y sabía que sería el primer pez que Pedro atraparía. Si hubiese estado involucrado algún principio divino, Jesús no habría pagado, pero le era cosa moralmente indiferente para él y estaba dispuesto a pagar antes que ofender. Los creyentes estamos libres de la ley, pero en cuestiones no morales deberíamos respetar las conciencias de los otros y no hacer nada que cause ofensa. Fin del capítulo de Mateo, capítulo 17. Comentario de William MacDonald.